Shalom, bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy queremos invitarles a que viajen con nosotros a través de la historia y de la espiritualidad. Queremos mostrarles el libro de los libros, el principio y el fin. Hoy queremos enseñarles la Biblia y para ello contamos con Gustavo Peregni, que él es filósofo, educador y divulgador y seguro que nos ayuda a comprender mucho más el tema. Buenos días y bienvenidos, Gustavo Peregni. Hola Irene, un gusto estar con ustedes. Shalom a vuestra audiencia y será un gusto que podamos dialogar sobre temas judaicos que nos competen a todos. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro de los libros, el libro que más ha influido en la sociedad en la que vivimos. Biblia, del griego libros, que por supuesto el bestseller de la humanidad, el más traducido, el más comentado, el más citado, el más publicado, el más leído. Y es un libro inspirador por excelencia porque permite a la gente encontrar, como diría Borges, el espejo del lector. La Biblia permite que uno se vea en distintas situaciones con una conciencia histórica mucho más clara. Para los que somos creyentes, aparte, nada menos que es la palabra del Creador. Pero aún dirigiéndome a los no creyentes, diría que es un libro que inspira, que permanentemente genera una sensación del sentido de la vida y de las posibilidades del ser humano de superarse a sí mismo con valores éticos, morales, literarios, que debería ser más leído, más consultado, y yo creo que promovería de ese modo una mayor sensación de fraternidad entre las personas. ¿Quién y cuándo se escribe? Depende de qué parte de la Biblia. Diría que sus partes más tempranas son parte de la revelación en el Sinaí para el pueblo judío hace 3200 años. Y a partir de entonces empieza la segunda parte, después del Pentateuco o Torá, que es esa primera revelación, que es la parte, los comentarios de los profetas. Los profetas son un periodo muy determinado de la historia de Israel, que son personas que hoy en día denominaríamos críticos sociales, que vienen a decirle a la sociedad cuál mal está. Y esto diferencia un poco a Israel del resto de los pueblos de la antigüedad que deificaban a sus líderes, deificaban a sus reyes, hacían un culto a los faraones o a los monarcas. En el caso de Israel la crítica era constante y contra todos, contra reyes, contra sacerdotes, contra el establishment en su conjunto, en la voz del profeta. El profeta era el hombre que incondicionalmente marcaba en qué sentido la sociedad está mal encaminada. Y la tercera parte de la Biblia hebrea, los escritos, la geógrafa, son una recopilación de distinto material escrito por distintas personas, más o menos hasta la época helenística, es decir, que estamos hablando hasta el siglo I antes de la era común. En ese periodo de los 1000 y pico de años que he mencionado aparecen todos los libros bíblicos. 24 son ellos y así están clasificados, como acabo de decir. Biblia y Torá, marcamos diferencias, similitudes. ¿Qué nos puede hablar de estos dos conceptos? Torá es la manera en que los judíos llaman a lo que antes denominé Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Esta parte es la que el hombre creyente ve como la primera revelación divina. La Biblia abarca a los 24 libros en su conjunto y por lo tanto hay 19 que no son la Torá. Lo llamamos Torá también porque la Torá en la práctica judaica aparece como un rollo en donde están letras grabadas en pergamino y se lee mucho más de ahí en todo el culto sinagogal que del libro impreso. En cambio, el resto de las partes de la Biblia se leen directamente del libro impreso. ¿Qué lecturas podemos hacer de la Biblia en nuestros días? Depende del gusto de cada uno. Yo diría que aquellas personas que tienen una inclinación mayor por la literatura encontrarán libros que son de primera calidad literaria, aún en su poesía, como el Cantar de los Cantares, como el libro de los Salmos, una narrativa poderosa como pocas, que aparece desde el principio mismo en el libro del Génesis y a lo largo de todo este libro en la narración, que es básicamente una narración del conflicto entre hermanos. Yo entiendo que tú eres psicóloga y este conflicto entre hermanos es algo que acompaña a la humanidad desde el comienzo. En la Biblia es una especie de metáfora, las peleas entre cada uno de los hermanos, de los patriarcas. Todo el libro del Génesis concluye con la historia de José y cómo sus hermanos lo venden a Egipto y su final reencuentro con este mensaje esperanzador del reencuentro entre hermanos, pero sigue siendo una metáfora bastante edificante acerca de cómo los hombres deberían verse como hermanos. La Biblia comienza con ese reproche de Dios a Caín, cuando él pregunta a Shomer, Ají, Anojí, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Por qué me preguntas dónde está mi hermano?
Y esa pregunta es la que acompaña al hombre hasta hoy. ¿Acaso tú te debes considerar el guardián de tu hermano? Bueno, la respuesta bíblica es que por supuesto que sí. Para eso está el hombre en la tierra, para considerarse guardián de su hermano. Y hay otras lecturas, aparte de la literaria y la moral o ética y la religiosa, que son las que estamos mencionando. Por supuesto, la lectura histórica. La Biblia, como ningún otro libro, narra la historia del pueblo judío en la antigüedad. Es el libro que le permite la conciencia colectiva a los judíos acerca de quiénes fueron. La parte más filosófica de la Biblia, que son sus proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Job, que son libros que tratan de elucubrar desde una perspectiva racional hacia dónde apunta la existencia humana. Todo el libro de Job es una gran discusión acerca de por qué el mal le sobreviene a las buenas personas. Y esto ya está presente en el libro bíblico. Aún los rabinos tuvieron la sapiencia de incluir en la Biblia un libro que es eminentemente antirreligioso, dirá alguien, como el Eclesiastés, que comienza con Jabel, Jabalí, Macol, Abel, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es correr en pos del tiempo. Esta sensación de absurdo de la vida que muchas veces tenemos, está presente también en la Biblia, para permitirme este solaz de no sentir que, hay que creer todo el tiempo, sin ninguna falla, sin ninguna interrupción. No, la Biblia te permite también esta posibilidad de entender que, aquí no entiendo el sentido de la vida, todo me parece un correr en pos del viento. Por supuesto que el Eclesiastés lo resuelve al final, pero no voy a contar cómo lo resuelve para que la gente lo lea. ¿Es compatible una lectura religiosa con una lectura científica? Cada vez más. Hay científicos, destaco a uno en particular, Gerald Schroeder, del MIT, este instituto en Massachusetts, instituto tecnológico, que ha escrito varios libros que se llama La ciencia de Dios, uno de ellos que les recomiendo, en donde muestra a las claras que lo que aparentemente fue presentado como una contradicción intrínseca entre la Biblia y la teoría de evolución, o la Biblia y la creación del universo en 15.000 millones de años. ¿Acaso el universo fue creado hace 15.000 millones de años o hace 5.769? La respuesta es ambas son verdad, porque una es una verdad religiosa que tiene un simbolismo detrás, y otra es una verdad científica y no tienen contradicción, y Schroeder muestra por qué motivo puede compatibilizarse una con otra. La Biblia en ningún caso planteaba la teoría geocéntrica de que la Tierra es el centro del universo. Aquellos que la defendieron mal en su momento la plantearon como que cuestionar el centro de la Tierra en el universo, o la Tierra como centro del universo, era distorsionar la Biblia, contradecirla, o sostener la teoría de la evolución también lo era. Hoy en día vemos que en lo más mínimo en la Biblia no hay esta contradicción. Aquellos que en su celo excesivo intentaron mostrar a la Biblia como opuesta a la ciencia, son los que de alguna manera arruinaron esta visión bíblica que es perfectamente compatible con la ciencia, y que hoy en día es cada vez más sostenida. Después de todo, el libro del Génesis es el único libro de la antigüedad que aún puede ser leído con ojo científico, y hay teorías científicas basadas en los versículos que van mencionando y la evolución de cada uno de ellos. ¿Qué aportaciones tiene la Biblia a la humanidad? Es imposible entender la cultura occidental sin la Biblia, es decir, la música de Stravinsky y los oratorios de Händel y las novelas de Thomas Mann y la música clásica en su conjunto y las pinturas renacentistas o Rembrandt. El motivo bíblico está presente mucho más de lo que suponemos. Ahora en nuestro lenguaje cotidiano, me lo contó un pajarito, la casa está en orden, el sudor de tu frente, no es bueno que el hombre esté solo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas estas expresiones que han penetrado en todos los idiomas occidentales son expresiones bíblicas, nacen en el hebreo bíblico y después fueron transformándose de a poco. La palabra que ha permanecido más en todos los idiomas del mundo, con el mismo significado y sin variación, es una palabra hebrea, amén. Y dicho, si me permites, una humorada, en una oportunidad, creo que fue en Ecuador, estoy dando una conferencia sobre el amén, cómo viene de hebreo bíblico, en un grupo de estudiantes en donde había judíos y no judíos, niños. Y les cuento esto y les pregunto, y como no puede ser traducido a este término de que después de decimos algo y queremos que sea perfectamente entendido y valorado y contestamos amén, como no puede ser traducido, se conservó en hebreo bíblico. Y un niño de 8 años se pone y dice, no, pero se podría traducir. ¿Y cómo se traduce amén? Y es como enter, dice él. Es decir, una vez que has dicho todo, enter. Y en esta mentalidad cibernética de los niños de hoy, ya le dio un nuevo significado hasta aún al término amén.
Tiene usted un artículo que habla sobre el problema de la Biblia. ¿Cuál es este problema? El artículo se refiere a una experiencia que tuve en una universidad española justamente, porque cuando uno empieza a citar la Biblia fuera de Israel, ante un público no judío, la sensación que crea en la gente es que viene un monje de un convento medieval a hablar y que es algo que no tiene nada que ver con ellos y que como osa en un marco universitario citar la Biblia. En Israel y en el mundo judío, la cita de la Biblia es permanente, aún en los ámbitos menos religiosos que haya, porque es la historia, la filosofía del pueblo judío, su mensaje a la humanidad, su literatura elemental. Y esta es una especie de diferencia clara entre el mundo judío y la cristiandad. La cristiandad ha espiritualizado tanto a la Biblia que ha dejado de enfatizar la parte mucho más terrenal. Para el pueblo judío la Biblia es un libro básico, es el libro de los libros que también señala cómo fue su historia seminal, cómo fue forjado el pueblo judío. Y a esto lo denomino en mi artículo el problema, porque hay que tener cierto cuidado de que cuando uno está hablando de la Biblia no necesariamente está trayendo cuestiones religiosas a colación. Es decir, un español perfectamente podría citar del Quijote o Shakespeare en el mundo inglés, con la diferencia de que estamos hablando aquí de un libro de miles de años, y uno de los milagros, por llamarlo de algún modo, que se produce con la Biblia, es que a veces en la permanencia de distintos pueblos y culturas en el mundo, uno si toma a los libros de los filósofos griegos o de los filósofos chinos, e intenta que un chino de hoy o un griego de hoy los lea, salvo que este sea un profesor de la Universidad de Atenas o de Beijing, no van a poder ni siquiera leerlo, porque son libros muy antiguos y el idioma ha cambiado enteramente. En cambio, si toma la Biblia y hace que cualquier niño de cualquier escuela judía del mundo, de 9 años, trate de leerla, estamos hablando de un libro de miles de años, y él puede leerla con relativa fluidez. Esto es algo que no se ha dado en ninguna otra cultura. La permanencia de la Biblia en la conciencia judía ha hecho del pueblo judío un ente que se reconocen unos a otros como portadores de esta civilización. En ese sentido hay una diferencia, lo llamé el problema, en cuanto a que a la cristiandad la ve eminentemente como un libro ceñido a lo religioso y que debería citarse solamente en marcos religiosos, cuando para el pueblo judío es mucho más que eso. ¿Cómo podemos incentivar a los jóvenes para que lean la Biblia? Yo creo que más que leerla habría que estudiarla. En general, la primera pregunta de Irene debía ser cómo podemos incentivar a los jóvenes para que lean. A veces cuando estoy dando una clase a jóvenes de 17 años o más o menos, trato de mostrar un libro y les digo, ¿vieron esto? Es papel, porque ya están desacostumbrados siquiera a ver papel escrito, están en el ordenador y no salen de ahí. Pero una vez que se los acostumbra a que lea, la Biblia es especialmente atractiva por su exégesis, por sus comentarios, por las diversísimas interpretaciones que ha dado lugar a lo largo de la historia. Y por lo tanto, si uno comienza un estudio de un libro bíblico y trae distintas interpretaciones de distintas épocas, con exégetas de la Edad Media contrastados con un exégeta de la época moderna, y uno de Francia, con uno de España, con uno de Inglaterra y uno de Israel, este tipo de variaciones que leen en un mismo versículo mensajes enteramente distintos es lo que le da un atractivo especial. Y escuchaba antes de decir, bueno, los jóvenes están más preocupados por la actualización de sus programas de ordenador que por supuesto, que la exégesis bíblica. Yo diría, aquí también hay una actualización constante, porque se escriben libros todos los años, decenas de libros, interpretando los mismos versículos que ya han sido interpretados miles de veces. Y esto es el atractivo que no tiene ningún otro libro, en donde cada palabra, cada letra puesta de otra manera, la cábala, otra interpretación más misteriosa del mismo versículo, una más literal, una histórica, psicológica, permite que todas las disciplinas humanas confluyan en un mismo versículo y les da un interés especial que termina transformándolo en una lectura fascinante. Muchísimas gracias por su aportación, Gustavo Peregni. Muchísimas gracias a ustedes, me he sentido en casa. Shalom a vuestra audiencia. Y a ustedes, esperarles el domingo que viene. Ya saben que TV Salón pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus sugerencias, lo pueden hacer a la dirección que aparece abajo en pantalla. Si desean volver a vernos, lo pueden hacer a través de la web de Televisión Española, www.rtve.es. Hasta la semana que viene. Shalom.